Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole Abraham. Él respondió: «Aquí me tienes». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros». Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy «El monte del Señor ve». El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». Abraham volvió a sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, junto antes de este pasaje del Evangelio, Jesús expulsó demonios de 2 hombres de un pueblo. Después la gente del pueblo le dijo que se fuera, por lo que Jesús partió en su barco y llegó a Cafarnaún, que era donde había estado viviendo después de salir de Nazaret. Este encuentro con el paralítico en la camilla es lo que esperaba cuando desembarcó en la barca. Recordemos que cuando Jesús regresó a Nazaret, donde creció, no pudo hacer ningún milagro allí debido a la falta de fe de la gente. Su familiaridad con él los tentó a no creer en él. Pero ahora, en su nueva ciudad, donde se había mudado recientemente, Jesús pudo realizar poderosos milagros porque la gente había manifestado fe. En el pasaje del día de hoy, intentemos entrar en esta escena. Jesús acababa de ser rechazado, como lo vimos en el Evangelio de ayer. El barco llega a Cafarnaún, desembarca e inmediatamente se encuentra un grupo de personas que lo habían estado esperando. Tratemos de imaginar la conversación de estas personas mientras esperaban a Jesús. Sabían que volvería, prepararon una camilla para el paralítico y luego lo esperaron. Lo esperaron y oraron para que Jesús viniera y sanara al hombre. También está claro que Jesús pudo sentir inmediatamente su fe y se sintió profundamente conmovido por ella. Una de las partes más importantes de este pasaje es que Jesús no dijo simplemente sí. En cambio, la respuesta al paralítico fue primero perdonar sus pecados. Hay una lección importante que debemos aprender de esto que nos ayudará a saber cuál es la mejor manera de orar. Muchas veces cuando oramos por este o por aquel favor que necesitamos de Dios. Oramos por lo que queremos que Jesús nos conceda. Pero en el Evangelio del día de hoy Jesús nos muestra lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y que muchas veces es diferente. Primero quiere concedernos el perdón de nuestros pecados. Esa es su prioridad. Una vez que se produce el perdón de nuestros pecados por ejemplo con este paralítico, Jesús también sana. En el Evangelio del día de hoy vemos y lo debemos tomar como una ayuda para ordenar nuestras prioridades en la oración, de acuerdo a las prioridades de Jesús. Si hacemos del dolor por el pecado nuestra primera prioridad, podemos estar seguros de que Jesús nos responderá. A partir de ahí, Jesús conoce todas nuestras necesidades. Podemos preguntárselas a Él, pero solo cuando estemos reconciliados dentro de nuestro corazón con Él. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.